Estamos con Romina del Pla, docente. Vamos a hablar también del gremio docente, del tema paritario docente, diputada nacional por el Frente de Izquierda, con Diego Falcone, economista, y con Hernán Lecher, también economista, con distintas visiones que nos interesa poder discutir un poco el número de la inflación y si se puede controlar la inflación o no. Bueno, es una buena pregunta. Creo que es el desafío del gobierno de ajustar las tarifas al mismo tiempo que querer bajar la inflación es muy difícil. Y lo que nosotros estamos viendo en esta primera parte del año es lo que vamos a ver en los próximos 18 meses. Esta película es la continuidad del 2017. Perdón, ¿18 meses? Sí, porque tenés... 18 meses vamos a seguir hablando de que la inflación no nos va a dar respiro. Mirá, si este año sistemáticamente hemos subestimado la inflación. A principio del año pasado uno esperaba 21, terminó siendo casi 25. Este año el consenso está en 19, te diría que ya por lo menos agregarle 2 puntos. La discusión es si va a estar por arriba o por abajo del 20, pero ya todos dicen que al 20 casi llega. Al 20 es lo más probable. Si me guío por cómo hemos pronosticado los economistas la inflación en la Argentina en los últimos 2 años, vamos a estar por más cerca de 21 que de 19. Y luego tenés durante el primer semestre de 2019 más aumento previsto de tarifas. Tampoco hay una dinámica explosiva. Lo importante de mirar la inflación con estos últimos datos que estuviste en enero es, ¿esto va a acelerarse o va a ir desacelerándose de a poco? Y la idea es que, o lo que uno percibe es que esto va a ir bajando. A pesar del aumento de tarifas vas a tener una desaceleración de la inflación. Respecto del año pasado sí, y respecto a 2016. ¿Coincidís en eso, Hernán? No, primero hay que ver eso. La verdad que el gobierno ha planteado eso en el 2017 y sí, claro, digamos, quedó por debajo del 41% del 2016. Ahora la inflación la verdad que estuvo muy lejos de lo previsto. Un dato, recién ustedes mencionaban lo de febrero. El REM, el relevamiento del Banco Central, planteó para el mes de febrero 2,1, o sea, por encima de lo previsto o lo que finalmente salió en este mes. A mí lo que me parece central de todas formas, digo, no se puede pensar la inflación per se como si fuera una cosa casi entelequia. La realidad hay que verla en torno a los salarios y me parece que en esto el gobierno tiene la vocación de que los salarios sí queden por debajo de la inflación. Y en esto ha mostrado muchísima vocación, lo ha planteado con los docentes recientemente, lo ha planteado, digamos, en su posicionamiento respecto de los bancarios, lo ha hecho en el transcurso del 2016 y lo ha hecho en el transcurso del 2017 y a mí la verdad que eso me preocupa mucho, primero porque significa que los trabajadores van a perder poder adquisitivo, pero además es en un contexto donde las jubilaciones van a ganar menos que lo que tenían previsto respecto de la movilidad jubilatoria. Y en general hay un recorte de todo lo que tiene que ver con los ingresos populares, por lo cual es muy difícil que a la mayoría de nuestro país en el transcurso del 2018 le vaya bien. Ahora, Hernán, el gobierno de alguna manera con este tope a las paritarias, ahora vamos a hablar también de la paritaria docente, el ofrecimiento en la provincia de Buenos Aires, este tope que le intenta fijar a las paritarias del 15%, ¿no está tratando también de contribuir a desacelerar la inflación o las expectativas inflacionarias para el año? Bueno, a contramano de lo que planteaba Frigerio antes de asumir, que decían que ellos creían que las paritarias no eran inflacionarias, evidentemente creen que sí son inflacionarias. La verdad que es una vieja discusión de los economistas. Ahora, el tema es quién paga eso, ¿no? Digo, evidentemente el gobierno, y como vos bien decís, el gobierno lo que quiere es que lo paguen los trabajadores, digamos. El problema, uno siempre quiere inflación por abajo, o digamos, una inflación baja porque te permite mayor margen de maniobra. Ahora, lo importante es que los salarios le ganen la inflación si vos querés que a la mayoría de los argentinos le vaya bien. Bueno, el gobierno plantea exactamente lo contrario a esto, ¿no? El resultado del INDEC del día de ayer da que en 2017 los salarios, el índice de salarios le ganó por 2 puntos a la inflación. ¿Eso es correcto o no? Perdieron en el 2016 prácticamente 8 puntos. O sea, nosotros respecto de 2015 estamos 5 puntos abajo de los salarios registrados. Esto es importante decirlo. Si vos ves la jubilación estás casi 7 puntos abajo. Y si ves los salarios de los no registrados, que lo publica el INDEC trimestralmente, vas a encontrar que está aún por debajo de esos valores, ¿no? Romina, ¿cómo ves esta política del gobierno del techo un poco en 15%, que es la meta de inflación para este año? Bueno, comparto esta idea de que el ajuste lo pagan los trabajadores, porque argumentan que quieren controlar la inflación, es claro que esa política no la tienen para las petroleras, no la tienen para las empresas de servicios públicos, a las cuales les han permitido aumentos de todo tipo. Entonces, es claro que si ofrecen, como ofrecieron en la paritaria de hoy a la tarde en
Buenos Aires un 15% en 3 cuotas, con 5% al inicio de cada cuatrimestre, sobre salarios que están varios miles de pesos por debajo de la canasta de pobreza, entonces claramente es la idea de que el poder adquisitivo caiga. Para explicar una cuestión, hoy hablaban de que entonces con esto llevarían el salario promedio a 28.000 y pico de pesos. Falso, el salario se calcula por cargo. Y esto de naturalizar que todos los docentes trabajemos 2 cargos es naturalizar, por lo tanto, que ningún docente trabaja menos de 9 horas al día, lo cual Ese sería el promedio teniendo 2 cargos. Y lógico, porque el mediodía existe y el traslado de una escuela a otra existe. Por lo tanto, nadie trabaja menos de 9 horas. Sumémosle a ello lo que insume el transporte, bueno, quiere decir que un docente en promedio va a estar 10, 11, 12 horas fuera del hogar. Quiero decir que en esas condiciones no hay educación de calidad que se precie y el salario real hoy de un maestro de grado es menor a 12.000 pesos de bolsillo con un básico que nos llega a 5.000. Por lo tanto, el famoso asunto de un 15%, que lo calculáramos mal, todo junto en una sola cuota, serían 2.000 pesos. Al finalizar la última cuota es un escándalo. Ayer lo escucho tanto a Diego como a Hernán, ¿no? Y lo venimos escuchando siempre acá en Informe Central. Hay algo que me generó una duda y le quiero preguntar a los dos. ¿El gobierno es sincero con las cifras? Pregunto por esto, porque durante mucho tiempo cuando era oposición este gobierno era mienten en las cifras, nada es cierto, todo es mentira, no es la inflación que dicen. Pues yo los escucho a ustedes que hablan números que el gobierno no habla de estos números, el gobierno habla de otros números, pero ustedes ponen cifras en las cuales vos decís, bueno, pará, o están mintiendo, o están haciendo malos cálculos. No, uno habla de las estimaciones que hace. El gobierno pone un objetivo de inflación del 15. Si vos pones un objetivo de estimación demasiado bajo de la realidad, es que en realidad estás jugando a... Pero el gobierno no está mintiendo. Cuando sale finalmente el dato, no miente el gobierno. ¿Me permitís? Ha mentido completamente, porque ha mandado un presupuesto con una estimación del 10%. Es un presupuesto, es una estimación. Es como yo digo, me voy de vacaciones, voy a gastar 10.000 y gasto 15.000. Si es una estimación, le pongo 5, pero sé que en realidad es imposible que gaste 5, es en realidad que te estoy mintiendo. Quiere decir que nos puso a todo el Congreso... Perdón, Romina, a la larga lo que termina dando la realidad es el INDEC. Entiendo que vas también a eso, la estimación, después la va a tener que ratificar el INDEC. Finalmente, 2 años el gobierno se confronta con la realidad. Yo 2 cosas quería decir. ¿Querés el INDEC, Hernán? Respecto ahora, el segundo punto es ese. El primer punto, una aclaración. En los 12 años de kirchnerismo, medido con cualquier indicador de inflación, como el IPC Congreso, por ejemplo, la verdad, está todo bien que cada uno mida lo que quiera. Ahora, para medir la inflación hay algunos criterios, digamos. Pero bueno, supongamos que tomamos eso. En los 12 años de kirchnerismo vos tenés un aumento del salario real en todos los años. Cambia el color político y no sucede eso. Esta es la primera cuestión. La primera cuestión. 2009 cayó Un año de 12. Un año de 12. ¿Y en 2013? Vamos 2 de caída. Segunda cuestión. ¿Le querés al IPC? El IPC tiene 2 problemas hoy. Primera cuestión. Desde que asumió Todesca tiene 4 cambios metodológicos. Cualquier persona que sabe algo de lo que tiene que ver con indicadores, sabe que vos no podés cambiar 4 veces digamos, cómo haces la medición. ¿Y por qué cambió? ¿Porque no le gustaba el número que daba? Bueno, primero porque no le... Sí, bueno. Pero bueno, vamos a los que realmente toman decisiones con el bolsillo. Vos mirá los bonos que están atados a inflación, subieron de precio. ¿Por qué? Porque el mercado cree que es el que va y aporta e invierte. Y cree que los precios que se miden en el INDEC son reales. Durante el kirchnerismo, ¿qué pasó con esos bonos? Se hicieron pelota. Digamos que el negocio nadie financiero creía. está muy a flor de piel, ¿no? Por eso tal vez suben. Pero te agrego el segundo punto respecto del INDEC. A ver, vos tenés un cambio del comportamiento en el consumo fenomenal, producto de una decisión política del gobierno, que es aumentar las tarifas. Cuando vos tenés que ver cuánto gasta el conjunto de la sociedad en servicios, no hay ningún indicador que muestre eso, porque eso se toma de una encuesta que se llama ENGO, que existe del 2012-2013 o la de 2005. Están usando la de 2005. El problema es que ninguna de esas representa el cambio del comportamiento de consumo, porque vos no vas a dejar de pagar la luz porque te la corta. Entonces, consumís más de eso, pero el indicador del INDEC no modificó ese comportamiento. Pero hay múltiples, perdón Adrián, pero hay múltiples consultoras que aparte del INDEC que están midiendo la inflación y se mantiene el IPC cifras. Congreso y dan cifras iguales a la INDEC o por debajo. Probablemente utilicen, yo no estoy diciendo con esto que esté mal, lo que estoy diciendo es que el resultado de una decisión política que es modificar el comportamiento social en un cortísimo plazo, el IPC no es representativo.
Bien, Romina. el IPC no es representativo. Pero yo quiero colocar un tema. Los docentes hemos tenido que luchar muchísimo bajo este gobierno y bajo el anterior, con lo cual nuestro problema es que siempre cobramos mal. Pero para los trabajadores que cobramos salarios tan bajos, realmente el índice de inflación es un poquito distorsionado, porque ¿qué ocurre? El centro de nuestro salario va destinado a alimentos y a servicios y a alquileres para el que no es propietario. Y todos esos rubros han tenido aumentos enormes por encima de estos promedios, que no dejan de ser promedios a la hora de medir cuánto es la inflación. Por lo tanto, el problema es que nuestros salarios se pulverizan en pocas semanas. Entonces, cuando yo les digo que un preceptor, que es el cargo testigo, o sea, el cargo más bajo de la provincia de Buenos Aires en materia de ingresos, hoy está cobrando de bolsillo 10.800 pesos y el 15%, vuelvo a insistir, todo en una sola cuota, son 1.600 pesos, estamos hablando realmente de cantidad de docentes como de otros trabajadores de otros rubros que no llegamos ni a la canasta básica alimentaria y más servicios. Ese es un punto Entonces, esencial. es un problema grave y esto se agrava con los despidos, porque el ajuste, cuando el gobierno quiere ajustar, no solo nos quiere usar a los docentes para poner el tope general en las paritarias, y por eso no ponen la cláusula gatillo, sino que también están ajustando mediante miles de despidos. El 70% de los trabajadores asalariados están por debajo de la línea de ingresos mínimos que sería la canasta alimentaria, o la canasta básica alimentaria. Sí, 70%. 7 de 10 trabajadores cobran ahí lo suficiente como para pagar la canasta básica. Eso deja fuera muchos de los rubros que bajan y le dan a este promedio de inflación este número, en torno al 20%, que es un poco lo que estaba explicando recién Romina. Ahora, hay un componente adicional que me parece que puede servir como disparador para un debate. Si los números son estos, la gente no percibe que el bolsillo está más holgado, sino todo lo contrario. ¿Cuál es la perspectiva, más allá de la macro, traten de bajarlo a la vida real, la perspectiva para este año? Porque se están empezando a negociar los salarios. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Que va a ser mejor, peor, igual que el año pasado o contra el 2015, que es otro parámetro para tener en cuenta, porque el 2016 fue un desastre total, entonces cualquier cosa medio que va a dar mejor que el 2016? ¿Cuál es este año, el porvenir? Históricamente, y no son los 12 años de kirchnerismo, porque te recuerdo que en 2002 la baja de los salarios que hizo un gobierno peronista fue tremenda. 2002. 2002, Dualde. No, te contaba del 2003. Entonces, cuando yo agarro la economía en 2003, y aumentar los salarios 2-3% por año, por encima de la inflación, era fácil cuando le saqué 40%. Entonces, siempre hay que poner otra vez en contexto. ¿Y por qué por la devaluación del 60% de diciembre no hicieron lo mismo? A ver, la inflación... Si era fácil también. No, fue una devaluación. La inflación de 2002 fue 40. La inflación del 2016 fue 38. Los aumentos de los salarios de los estatales fue 0 en 2002. 0. Y en el 2016 el aumento de los salarios tuvo 6 puntos. Sí, perdieron y todavía arrastran parte de esa pérdida, que este año van a recuperar un poquito, siendo tu pregunta. ¿Recuperar respecto al 2016? ¿Cómo? Van a recuperar respecto a la inflación. O sea, este año los salarios van a ganar otra vez por 2 puntos. Históricamente los salarios, si vos mirás a lo largo de décadas, le ganan a la inflación por lo que se llama aumento de productividad. Históricamente, salvo en los momentos donde se combinan fuertes recesiones, como en el 2009, en el 75, en el 89, en el 2002... y valga la redundancia ¿Por que son aumento los... de productividad es por más horas trabajadas, horas No, extras? porque vos en la misma hora haces más. Suponete, vos antes tenías que viajar hasta La Plata para hacer un trámite, hoy lo haces online, significa que tenés otros 45 minutos libres durante esa hora para dedicarte a otra cosa. Y eso te lo remunera. Entonces, de esa manera los salarios históricamente le han ganado la inflación y va mejorando la calidad de vida. Igual, yo no creo que es la discusión si el INDEC está midiendo bien o no, porque me parece que esa discusión está saldada. Podemos discutir metodológicamente si hay mejores herramientas, siempre las va a haber. Acá lo que tenemos que pensar es qué hacemos con las tarifas. Si el retraso que se acumularon por 12 años está congelada, se tiene que aplicar en 1 año o en 3 años como está haciendo este gobierno. Una cosa respecto de la medición del INDEC, que para mí me parece que no es menor. Hoy tenés contratos que se actualizan, digamos, básicamente los salarios con el IPC, por lo cual es sensiblemente importante, digamos, una sospecha o que efectivamente el IPC no mida lo que consumen o la inflación de los docentes, implica que pierdan poder adquisitivo. No pasaba en la etapa anterior, por los cuestionamientos, lo que quieran,
pero no pasaba en la etapa anterior, que estaba disociada esa discusión. Yo la verdad que me pregunto cómo va a pasar o cómo va a ser para que los ingresos en términos reales en el 2018 realmente crezcan. Si las jubilaciones no van a crecer por encima de la inflación, si los salarios... ¿Por qué las jubilaciones no van a crecer? Porque a lo sumo van a salir hechas con el IPC, porque la modificación implica justamente eso. Tendría El último cambio que le incorporaron, lo del 70-30, no le da ese changüí de poder crecer un poco si los salarios no, crecen el 70 no. El 30 sí. Claro, siempre y cuando los salarios le ganen a la inflación. Ahora, si vos tenés que los gremios principales, comercio, va a arreglar el 15% sin cláusula gatillo. No, ¿cómo sin cláusula? Los municipales no, acaban de acordar letra chica. 12% sin cláusula gatillo. Lee la letra chica. No, ningún letra chica. Obras sanitarias. Para que se acomode tu Pero discurso. obras sanitarias, es cierto, Diego, no dejó cláusula gatillo, pero sí que se vuelva a abrir la discusión como pasó con 2017. ¿Sabés lo que pasó con comercio? Nosotros hicimos un estudio que sale este fin de semana, si Dios quiere, analizando justamente el caso de la UAM, que no tuvo cláusula gatillo, perdió 5% de poder adquisitivo en el 2017. Bancarios, que fue el único que salió hecho, porque tiene una cláusula gatillo de aplicación automática, que es lo que el gobierno quiere evitar, porque fue el único gremio que no perdió poder adquisitivo. Comercio, que efectivamente tiene cláusula gatillo y 20%, arreglaron. ¿Cómo vas a decir el único gremio que no perdió poder adquisitivo? Sí, es de los pocos gremios que... El único gremio que podemos perdió poder adquisitivo, agregarle por favor. aceiteros y alguno más. Gremios chiquitos. Ahora, comercio, que es uno de los más grandes, arregló 20% más cláusula gatillo, pero no es una cláusula gatillo automática. ¿Qué arreglaron? Enero, febrero y marzo, 2%. Con lo cual, cuando vos ves la progresión mensual comparada con la inflación, perdieron poder adquisitivo. Esto es la realidad. Entonces, yo no entiendo cómo en el 2018... a los trabajadores registrados les va a ir bien, en este escenario a los jubilados, con lo que recién decíamos, les va a ir bien, a los trabajadores no registrados mucho peor, porque siempre van a la saga de los registrados. A mí la verdad que no entiendo cómo se les ocurre plantear que pueden ganar. Déjame preguntar a los dos porque son los que saben de los números, a Diego y Hernán. El aumento que se definió hoy, se oficializó hoy de jubilaciones para marzo, que tiene que ver con el periodo julio-septiembre de 2017 y que cuenta esta variable inflación y salarios. Contando solamente eso, sin tener en cuenta lo que cambió la ley y demás, que tendría que haber sido todo el semestre, pero esos 3 meses, ¿le pierde o le gana a la inflación? Le gana. ¿Cómo le? No. ¿Quién le gana? Son 8.000 sobre 7.300. No, vos comparás con el de la movilidad. 5,7 le gana ya perdió, con el 5,7 ya perdió si se lo compara con la movilidad anterior. No, yo no estoy comparando con la movilidad anterior. Adri, la pregunta es, claro, pero con la inflación... Julio, septiembre del año pasado. ¿La gente realmente vive para cobrar lo justo para emparar la inflación o pero tiene para, derecho a Adri, quiero con el déficit que entender la tenés en las pregunta cajas esa, de jubilación, agradezcamos que le estamos pagando a 5 millones de jubilados que se metieron a moratoria. Agradezcamos que le estamos pagando. ¿Querés que saquemos la máquina por inanición servicetes? a todos? ¿De inanición? No, pero hablemos respetuosamente porque estamos hablando de personas que tienen que cobrar su ingreso y por lo tanto tienen que tener el derecho a poder por lo menos comer. Entonces, el jubilado, al que le han vaciado la caja gobierno tras gobierno, década tras década, no tiene por qué pagar con jubilaciones de indigencia. ¿Cuánto aportó? No aportó, lo echaron del trabajo y vos creés que entonces no le corresponde una jubilación ni siquiera mínima que por está derecho. muy... Sí, por derecho, supuesto, por derecho, es una por conquista, derecho. es un salario diferido la jubilación, por supuesto, ¿Qué hacemos con la niñez? ¿Qué hacemos con los 30% de chicos que viven en hogares pobres? ¿Qué hacemos? Pero vos que planteás que 3 millones y medio de personas que se jubilaron con la moratoria se mueran sencillamente de hambre. Y te lo traslado... ¿A vos te parece eso planteé eso? Te lo traslado al IPS, sí, no, porque decís bueno. que agradecer que no le No, hago yo lo que estoy diciendo es que agradezcamos que el Estado puede pagarle una jubilación que acompañe la inflación. Eso es más que suficiente teniendo en cuenta la situación del déficit fiscal. Te cito 2 ejemplos porque vos hablas de las cajas. Te cito 2 ejemplos. El IPS de la provincia de Buenos Aires es un tema de debate. Estuvieron todo el verano poniéndonos de punta a todos los estatales y docentes, poniéndonos nerviosos con el tema del IPS. Claramente, el IPS es superavitario y vos mirá lo que acaban de hacer. El Instituto de Previsión El Instituto de Previsión Social de la provincia, que es nuestra caja jubilatoria de todos los estatales, presentaron un balance superavitario 2.000 y pico de millones. Ahora dicen que se equivocaron y que no calcularon el aguinaldo. Y entonces, ¿qué es deficitario en 1.800 millones? Es toda una operatoria para hacer lo que él dice, que es justificar
que nos modifiquen el régimen jubilatorio cuando aportamos ¿A qué edad se muchísimo, jubilan? porque aportamos ¿A el qué edad se jubilan? 16% de todos los ¿A qué edad cargos se jubilan? a los 50 años. A los Tenemos 50, el con una derecho de expectativa de jubilarnos a los vida 50 de años, 75, por supuesto. 80 años. Por eso ¿Quién aportamos banca el eso? 16%. Si lo vamos a Nosotros cargar en hemos las espaldas a los bancado. jóvenes que están hoy ingresando al mercado de Estás trabajo, equivocado. vas a pagarlo Nosotros con lo esos hemos sueldos. bancado. Le vas a bajar los No, sueldos no, no. para poder Estás bancar la mintiendo. jubilación de alguien que a los Nosotros lo 50 hemos años es súper productivo. Ya lo Vos me hemos hablas de 9 bancado. horas de trabajo. Ya lo hemos Cualquier bancado. trabajador por teléfono estaría diciendo, yo laburo 16 horas. Por supuesto, ¿Y pero entonces no vos dan qué le clase hablas? a No, alumnos, que es una no. diferencia de la ¿Cuál tarea es que hacemos la nosotros. y la por atención al supuesto. público? Vos fuiste Yo trabajé dar atención al clases. público. ¿Sabes lo que es atender 8 horas por al supuesto, público? un trabajo estresante, lógico. Exactamente. Lógico, Y que debiera trabajamos ser 12 insalubre, horas. 6 Yo horas, nada trabajo más. 11 horas fuera de mi casa. ¿Y qué querés que haga? Yo me quiero jubilar a los 50. No se puede jubilar a los 50. No, no, pero Lamento nosotros decírtelo. aportamos. Te vas a Nosotros chocar con la aportamos realidad. por eso. El mundo No, está no. planteándose eso. En todas las cajas previsionales del universo se están planteando patronales eso. están planteando eso. Pero Los ¿qué que no van a patronales trabajar hablas? todos los ¿Quién lo va a días pagar? y que han Cuando saqueado tenga mi las hijo cajas 25 años, jubilatorias. ¿cuánto Y le van a sacar justamente, de su salario perdóname, para poder pagarle a tus ya han maestros que se utilizado jubilaron a los 50? Los fondos de las cajas ¿Qué haces a los 50 en tu para casa? cubrir los déficits ¿Vos de los miras sucesivos televisión? gobiernos. ¿Cómo Y alguien a los además, 50 se puede Vos jubilar? sabés que la para caja sostener previsional... bonos especulativos, lo cual es gravísimo. ¿Qué bonos especulativos? Las ¿De cajas qué me estás jubilatorias no hablando? se tienen Vos que tocar. Vos que te gustan los negocios financieros, ¿sabés que la caja previsional de los docentes no es deficitaria? Claro, por eso. ¿Sabés que no es existe a deficitaria? propósito. Claro que es Las una que muy súper quieren joven. recortarle ¿Cómo va a la ser deficitaria? jubilación? Deficitarias son las No cajas es previsionales en deficitaria. Italia, con Entonces- una antigüedad y la Por natalidad que tienen. eso te quiero decir, Entonces tenemos es que una estar trampa, están creando el camino. Y te cito el caso de los bancarios del Banco Provincia, que les han modificado en otra sesión completamente escandalosa, les han quitado la caja jubilatoria. otros que se jubilan no se van a pagar. Escandalosa. Perdón, Romina, Y ellos Es un escándalo, lo de la jubilación del Banco Romina es un No, escándalo. ningún escándalo. Porque ellos tenían Salario promedio justamente un 45.000 pesos de seguro. jubilación. Tenían- ¿Quién nos está mirando cobra 45.000 pesos? Tenían Es una un locura. seguro A mí me para encantaría. justificar los ingresos. O sea, por si el había nivel de cualquier jubilación, desfasaje. ojalá todos tuviesen Y esa ese jubilación. seguro Ojalá todos lo lo tuvieran. privatizaron Romina, deja bajo el que gobierno hable de algún Dualde. otro también, Sí, Hernán. pero... No, a mí digo, en línea con la cuestión jubilatoria, a mí me hubiese gustado que el gobierno, por ejemplo, hubiese implementado, al menos hubiese hecho la propuesta que dijo discursivamente y que después dejó en el tintero, de reducir las jubilaciones, por ejemplo, al Poder Judicial o a lo que tiene que ver con los diplomáticos. Los diplomáticos cobran 130.000 pesos de jubilaciones, no 30.000 como los Igual Se el lo puede número, comparar el ¿verdad? trabajo un diplomático que está cerrando la posibilidad de exportar biodiesel a Europa con un maestro. No todos los Pero la diplomáticos. productividad, El pero no diplomático en San podemos, Marino está comiendo entonces un canapé todo ingeniero el día. nuclear tiene que cobrar igual que un barrendero. Igualemos todos para abajo. El 75% Cobremos de los todos. diplomáticos está comiendo canapé todo el No, día. está bien, En pero general, no podemos ir con un negociando ejemplo. el biodiesel. No estamos... Mira, te quiero decir que en general los científicos argentinos están bastante mal pagos, así que probablemente si le preguntamos a los compañeros del científicos? INTI, El a los INVAP compañeros no, del el INTI, INVAP es por una ejemplo, joyita y exportan. seguramente nos dirán que ganan bastante poco en relación a lo que realmente producen y aportan. Pero quiero decir que acá hay que ver cuáles son las necesidades sociales y, por supuesto, una tarea como la de los docentes, la de los médicos. Yo quiero decir que yo considero que los docentes ganamos mal. Ahora, considero que los médicos y los trabajadores de la salud públicos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ganan mucho peor que nosotros. Realmente, cuando se ve la tarea que realizan, la importancia social para la población de este país, la tarea que realizan, y los salarios que cobran. Y los bomberos, y debemos los estar policías, todos y escandalizados. los gendarmes. Vos preguntabas respecto del indicador. A ver, el de inflación de ese trimestre es 5,2 contra 5,7. Sí, efectivamente, 0,5%. Insignificante, pero efectivamente el RIPTE les da esa ventajita. ¿Por qué? Porque estás mirando los salarios del 2017, no lo que va a pasar en el 2018, Sí, que es lo que igual- vengo planteando. Con lo cual, en la medida que pasa el tiempo, efectivamente no va a suceder que la jubilación le gane Igual, a la Hernán, inflación. O sea, Puede en- incluso en pasar lo que pasó el año pasado, Hernán, decir pero que una Igual, cosa para perdón, terminar Hernán. esto, lo que pasó el año pasado le ganó al poder adquisitivo, aunque sea 0,5, tu estimación adelante es que no lo va a ganar. No, claramente está bien, no. A ver, es estimación. Tenemos, pues sí, claro, pero Al a ver, menos la idea es que las tenemos una jubilaciones inflación de Armando pierda. 1,8, 3% en diciembre, tenemos aumento de tarifas en febrero, tanto de electricidad, antes de abril tenemos gas, en noviembre tenemos gas y electricidad. En el medio, cada vez que se modifica el tipo de cambio, porque Trump hace algo o porque al gobierno se le ocurre, aumentan las naftas. Con eso tienen efecto de sobreprecios que ya conocemos los argentinos.
la verdad, Pero el si índice uno tiene- piensa la Hernán, inflación, yo te pongo un a ver, ejemplo. Hernán, los el que índice creen tiene en un el ajuste. modelo del gobierno Bueno, pero dicen que la inflación va a ser Hernán, 19,3. Los Hernán, que creen en el Hernán, modelo. Te pongo un ejemplo que tiene que ver con los que vos me hablas de los modelos, ¿no? Vos sabés quién gobierna la provincia de Santa Cruz, calculo. Alicia Kirchner, ¿no? Apellido que vos conocés y que el cual vos militás y trabajás y has estado cerca de ellos y vos en la comparativa, recién en discusión, comparás todo el tiempo los modelos. El gobierno de la provincia de Santa Cruz, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, incrementó su ingreso de dinero desde Nación casi en un 300%. Casi en un 300%. Hoy empezaron las paritarias docentes. Los excluyeron del tema del salario. Los excluyeron del tema del salario. Y es más, Romina, que sabe muy bien, porque sabe muy bien del tema, te podría decir que por alguna razón especial, yo escucho kirchneristas que se sientan y hablan y critican y dicen, y en Santa Cruz están matando a los jubilados. Perfecto. Y lo está ¿Vos matando te Alicia parece- Kirchner, no los está matando otro apellido. ¿Vos te parece Sí. que en un país donde el gobierno nacional es capaz de apretar a cualquier provincia para que firmen un acuerdo fiscal que cualquier gobernador sabe que le afecta, vos me querés plantear que no extorsionan a Alicia Kirchner? Por favor. Recibió más dale. dinero en los últimos... Sos periodista, un poquito de honestidad intelectual. No, le tiene No, ustedes le que tiene- apretar le tiene- a la provincia de Córdoba, a Santa Fe. Ah, usted no apretó, el puede kirchnerismo no apretaba. Todo bien. Con dale, respeto, por ha hecho, favor. no me está reconociendo Todos que los salarios en los 12 años kirchneristas, incluso en cualquiera de las provincias, le ganaron a la inflación. Te lo Romina dije sabe que hace lo estoy 2 midiendo, Romina, minutos. No Tuvo, podés el plantear año esto. pasado tuvo, digamos, las clases no empezaron hasta Me agosto parece- no, fue y un la única desastre. oferta fue el 3%. ¿Me permitís dos cuestiones? Mira, primero, una Te pongo cuestión ejemplo como que, tratando proyecto. que lo dije en la Cámara de Diputados, por lo tanto lo puedo decir acá. Yo no acepto la idea de pobrecitos gobernadores extorsionados. Los que firmaron saben por qué firmaron. Se podrían haber revelado, podrían haber dicho así no y convocar una asamblea popular de sus provincias y enfrentar la situación como la hacemos Es los una democracia trabajadores. representativa, El ¿qué asamblea segundo popular? aspecto- Esto no es el Cuba. segundo aspecto es el siguiente. Nosotros rechazamos el presentismo en cualquier instancia. No. Se lo rechazamos a Vidal y se lo rechazamos también a Alicia Kirchner, que acaba de plantear una cláusula de que por presentismo total, o sea, presentismo perfecto, no le dan plata al docente, sino que le dan 3 puntos en el listado por año, que en 2 o 3 años significa un desfasaje enorme para el acceso, por ejemplo, a los cargos Perdón, ¿cómo no vamos a jerárquicos. discutir Es el gravísimo presentismo? eso. Romina, sos maestra, ¿no querés discutir el presentismo? No, por supuesto Datos que no. oficiales A esto, ver. ¿no? El presentismo el año Datos pasado, el oficiales, ausentismo, ¿no? digamos. Bueno, a ver, ¿qué crees que los invente? No, no. 17% de ausentismo. A la provincia de Buenos Esto Aires le en la costó... provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. 19.000 millones de pesos al año costó el ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no vas a Causales, discutirlo? ¿Cómo vas a no, no, decir? quiero saber lo cuáles discutó son quiere las faltar cuando se te causales. canta. Quiero Es una saber quién locura. instauró el presentismo en Santa Cruz? Me tendés que ¿Quién? explicar... Néstor Kirchner en 1991. Bueno, por supuesto, luchamos muchos Claro, años contra bueno. ese presentismo. Pero digo, ¿por qué no, pero ¿cuáles son las discutir el causales? presentismo? No sé, yo llego a faltar a mi trabajo, Romina, y me descuentan el sueldo, tengo problemas, yo tengo que Explícame cuáles justificar son mis las causales. ausencias. A ver, Explícame cuáles te son doy las los datos causales. oficiales, 40% de los chicos de primaria tuvieron más de un No, maestro al año te el año pregunto- pasado. Pero Te ¿cuáles son las pregunto razones? cuáles son Dame, las razones porque- del ausentismo, A porque ver, te quiero hay explicar... un convenio colectivo te quiero- que habilita pero- determinada licencia. además, Hoy de borrarlo. pero si lo quiero, que te pero- quiero explicar es que Bueno, los está bien, pero convenios entonces, colectivos- entonces estamos Jubilate a los Pero 50, me está diciendo entonces que hay que discutirlo. Es la conquista de los Escuchémonos, Discutamos, de a uno, por discutamos favor. el A mí me presentismo. gustaría Ese, listo, que ahí que tuviesen claro. tal vez un cachito de visión crítica respecto de, por ejemplo, la no convocatoria nacional a la paritaria docente, que entre otras cosas, recién lo hablábamos fuera del aire, impide la discusión del incentivo docente, además de todas las demás cosas que ¿Vos implica. tenés visión crítica? A los docentes les fue bien en los 12 años. Y no A les los va bien alumnos no. desde bien. que A asumió los alumnos Macri. les fue Pero pésimo. sí, Pero si Y a los 12 docentes- años si a los me dejan docentes- a mí último en la cola en cualquier examen de matemática. Entonces, esos 12 años maravillosos, que fueron todos solidados y peronistas, escúchame, ¿qué hicieron? ¿Qué les enseñaban a los chicos? A sumar que con palos. No podemos llegar a este nivel de Mirá. baja educación. Me hablas de 8 horas de trabajo, Sí, sí, te por asustás. supuesto. De presentismo. No, yo no me Jubilate a los asusto de nada, 50, yo voy a algo dar más. clase, no me asusto Y me de hablas de nada, asambleas ¿eh? populares. No me asusto Primero de nada, enseñar a no los te chicos que esto es una preocupes. república con división de poderes y con una democracia representativa. Primero, arranquemos por lo básico a los chicos. Segundo, enséñenles a sumar, enséñenles a hablar, a leer y comprender un texto. Tengan vocación de maestros y dejen de negociar con los chicos cada vez que se acerca una Yo te invito a que paritaria. vayas a una escuela porque vos te Conozco asustarías. una No escuela, sabés cuán conozco las rápido escuelas. correría de la escuela. Pero No, más no allá de corro. ese detalle te quiero decir lo siguiente. Los índices de ausentismo en docentes son menores que los de muchas ramas de la industria privada.
¿Por qué? 17%. Y sí, Decime ¿qué industria privada tiene más del 17%? El ferrocarril. ¿El ferrocarril? Gráficos. Ferrocarril, los gráficos más del 17% de Sí, por supuesto. Muy bien, mira. Sí. No, yo igual me parece una barbaridad. Porque Una cosa es un gráfico que no salga, una cosa es un gráfico, otra cosa es alguien que le está enseñando a sus hijos, ¿no? Digo, la ausencia ahí me parece que tiene otra dimensión, pero igual me parece una barbaridad de todas formas. En el empleo industrial hay mucha afectación ¿Pero qué es Guatemala o de la Guatepeor? condición física. No, ¿Pero qué sería peor? Como hay otros que tienen más faltas. Romina, ¿cómo vas a discutir el presentismo? Si me dejas hablar, te contesto. ¿Pero cómo no lo vas a discutir? ¿Por qué se oponen, Romina? ¿Por qué usted se opone Porque no podemos condicionar un ingreso, que además vos te das cuenta que es un ingreso muy bajo, a que vayamos, por ejemplo, a trabajar enfermos, porque no corresponde, no se puede condicionar a convertirnos en robots el ingreso. Lo que plantea Romina es no que no haya sanción al no ir, no que no haya sanción, sino que el no ir no significa que te descuenten de tu Pero plata. perdón, lo que se además, está hablando si un no es un docente descuento. falta- No si está yo- condicionando el ingreso. Está diciendo aquellos que cumplan con el presentismo Sí, se le da un extra. pero vos te das cuenta, Que hoy vos te das recordemos- cuenta que con una oferta como la que hicieron hoy, que es un premio de 4.500 pesos A los que no para faltaron los en titulares 2017. que no faltaron el año pasado, lo cual es un absurdo. Pero ¿Por más qué es allá de un ese absurdo? ¿Por qué detalle, es un yo absurdo? quiero decir Porque que es eso es un lo que, premio, por Romina, ejemplo, al que tuvo la suerte de no enfermarse, al que su hijo no se enfermó, será un premio a la mujer que no decidió no tener un hijo, por ¿por qué la ejemplo, política, que en Romina? lugar de tomarse una licencia por un trastorno de embarazo, fue a la escuela para ver si compraba este premio, o aquel Romina, que decidió que si fallecía un Romina, familiar cercano, decidió acá hay un no tema. concurrir, ¿Por qué siempre- ejemplo, al velorio de la madre, porque en realidad tenía que cobrar Para el cobrar premio. la Porque plata. es una barbaridad. ¿Por qué Una siempre el barbaridad. presentismo se lo discute sobre los docentes y por qué la política no se anima a discutir el presentismo de diputados, por ejemplo? Una Lo cosa hemos discutido respecto ¿Por varias qué? veces. Una O sea, cosa- ¿por qué los diputados no van a sesiones? No tienen van, descuento les de sus importa, saberes. no les interesa. No tienen descuento No de tiene sus saberes. descuento, nada, nada. nada. Ese es el punto Es un muy buen central. debate. No, pero un punto excelente central. Los debate. docentes sí se lo discutimos. Juan Cruz, todos nosotros debemos conocer, me imagino que ustedes lo conocen, el Estatuto del Periodista. El Estatuto del Convenio, que es el convenio colectivo de trabajo de la actividad periodística profesional, no permite descuentos salariales por ausentismo. Claro. Sí se pagan en algunas empresas un plus por presentismo, que es una cosa distinta. Pero Es lo un mismo que estamos convenio hablando específico en acá. la Nadie empresa. habla acá de descuentos, ¿sabes? No, no. Por lo menos eso es lo que No, he no, leído Lo yo que pasa en es que las no cuentas. afecta al salario, eso es lo que estoy diciendo. Lo que se quiere imponer en la provincia de Buenos Aires es una afectación al salario. ¿Por qué? Eso es lo que están diciendo. Porque se involucra el presentismo como parte del ingreso salarial de los docentes. Pero acabas Esa de es la decir lo discusión. mismo del Estatuto de Periodista. No, el Estatuto que de Periodista se no permite un está extra. afectado el salario y el plus que se otorga en alguna empresa no forma parte de una modificación del convenio. No se modifica el convenio. Es la decisión de una empresa de dar un plus a su Pero empleado. acá el empleador es el gobierno de la provincia de No, Buenos Aires. pero acá se modifica en el Digo, está bien la acuerdo discusión paritario. de si es válido o no. Está bien lo que En el plantea acuerdo Romina, pero no paritario- estamos diciendo... Yo para que quede claro, porque si no la gente piensa que se le van a descontar sueldo a aquellos que, Es que si vos lo no fueron incorporás a al trabajar, salario, y lo no es así. descontás. No, Se bueno, le va a dar un no, extra a no, aquel que para cumplió. terminar, Me parece válida la discusión que plantea Siempre es una Romina. extra. Termino con esto. Si vos lo incorporás al salario y después eso lo reducís porque una persona faltó por alguna una cuestión discutible, esa ausencia, entonces estás reduciendo el salario. Pero Adrián, la propuesta Sí. es un bono extraordinario por única Bueno, vez, no por se eso. incorpora el Pero, salario. No, pero dijeron que van a hacer una oferta por 2018, o sea, futuro, y lo quisieron introducir en la paritaria del año pasado. Y fue rechazado y no lo pudieron cerrar. Entonces, claramente, como lo presentan como el paquete de la oferta de aumento salarial, ¿vale? Lo que él dice, te lo están incorporando en un paquete del supuesto incremento. Entonces, efectivamente, es un condicionante, porque además quiero aclararle a la gente, nosotros tenemos un estatuto que si uno falta por causas que no están justificadas por el estatuto, obviamente tenés un descuento, además de que en nuestro estatuto existen una cantidad de licencias que son sin sueldo. O sea, si vos te las tomás, sabés que te van a descontar el salario y está establecido de esa manera. O sea que hay una deformación y una desinformación de realmente cómo es el salario. Y yo les agrego otro tema. Nosotros padecemos otras cosas. Por ejemplo, la irregularidad de los cobros. Uno conoce eso cuando sabe que alguna empresa está en crisis, pero para nosotros es habitual. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires cerró las cargas el día de ayer al mediodía para el mes que viene. O sea que aquel que no le cargaron una prolongación de suplencia y más, por ahí en marzo no cobra. Con suerte y viento a favor va a cobrar en abril. Pasamos meses con los trabajadores suplentes, provisionales o que toman nuevos cargos sin cobrar. Son situaciones muy anómalas que generan
irregularidad en el funcionamiento del sistema que por diversas causas va sufriendo cimbronazos. Diego. Sí, mira, yo no conozco el estatuto docente ni tengo todo el conocimiento y por suerte me especializo en un área y es donde yo generalmente hablo. Acá hay que tratar de cambiar el modelo. Entonces, si alguien no falta nunca, hay que premiarlo. Está bien, lamentablemente falleció un familiar, perdiste el preséntimo. ¿Y qué pasa con el que nunca llueva, se siente enfermo, va a trabajar? Hay que premiarlo. Uno se tiene que dar cuenta que no puede jubilarse a los 50, hay que trabajar, porque el país hay que sacarlo, Estoy hablando, no me metas con el discurso. Acá no metamos porque acá en un gremio del 80% mujeres. No empecemos con la historia, ya sacamos el tema en la cancha para embarrar. No, a mí no vengas con ese discurso. Yo te estoy planteando un modelo de país distinto, donde hay que trabajar más, hay que esforzarse más y entre todos hay que empujarlo. El gobierno tiene que corregir muchas cosas. El gobierno tiene un problema que ustedes no le critican. El modelo de crecimiento. El gobierno no tiene un modelo de crecimiento. Sabe para ajustar las tarifas, sabe cómo tiene que combatir la inflación, cómo resolver el déficit fiscal, pero no cómo hacer crecer. No tiene un plan para la vivienda. Ahí vayamos a criticar. No vayamos a la comodidad de 70 años que venimos discutiendo y escuchando lo de los docentes. Yo desde que soy chico voy a cumplir 40 y siempre lo mismo. 12 años donde no había tantas huelgas y nunca lo resolvieron. El resultado hoy es que los chicos no saben de matemática, no saben leer un texto. Tendrían que darles vergüenza a ustedes que un chico de 17 años salga del colegio. Tendría que darte vergüenza. Tendría que dar vergüenza y sacar a esos chicos por encima de todo. Es como un bombero que dice, no, ¿sabés qué? Se quema la casa, a mí no me pagaron que se queme. No, a mí el discurso de que tenemos que hacer un esfuerzo los trabajadores siempre me genera un poco de suspicacia. El trabajo te genera urticaria porque son kirchneristas. Les cuesta el tema del laburo. Les cuesta laburar. Les agarra una cosa de la pala, el pico y salir a construir un país. Es tremendo. Ustedes están todo el día marchando y ahí en la calle. Nunca lo veo laburar. Nunca supe de qué laburan. Yo sé que vos no entendés lo que es defender. Hace 30 años que laburo. Yo sé que vos no entendés lo que es defender a los trabajadores y los muchachos que están acá atrás de la cámara. Esas cosas no las barricada. Dale, pero agarramos una barricada. Una cosa, lo que no comparto, lo que no entiendo es cómo planteás que los trabajadores, la verdad, hace muy poquitito el propio Duhovne y el propio Mauricio Macri decía, todos tienen que hacer un esfuerzo en la Argentina para crecer. Ahora, el esfuerzo lo hacen los trabajadores. Esto que estamos discutiendo, porque las tarifas aumentan para los laburantes, los salarios van por debajo de la inflación para los laburantes. Ahora, en enero arrancó la reducción del 0,5% para las retenciones a la soja, a las que les perdonaron las retenciones en diciembre de 2015 después de haber devaluado. Yo no veo que haya mucho problema. O a las mineras apenas o a las mineras. O el aumento de las tarifas fenomenal. ¿Cuánto ganaron los bancos durante 12 años? Cortes. ¿Hablamos de la ganancia de los bancos? Yo escucho la ganancia de los bancos. 12 años de los bancos. ¿Querés que te muestre los números de los bancos? La verdad, si vamos a seguir con las discusiones de 12 años de esto y 2 años y medio yo lo que digo, es que ahora, ¿qué se hace yo ahora? Lo que digo es desde que asumió Cambiemos, hay un problema que es central, que es la transferencia de ingresos de los sectores mayoritarios de la Argentina a sectores concentrados. Y está expresado en todas las políticas que implementa el gobierno de Cambiemos. No hay ninguna política en favor de los trabajadores en los últimos 2 años. Déjame preguntarte, el tema de las tarifas que tanto haces hincapié, ¿no fue una de las grandes hipocresías durante el kirchnerismo de que las clases más altas, más pudientes, pagaban el gas más cara que la garrafa de las clases más bajas? No, primero, alguna corrección. La garrafa estaba desregulada hasta que el kirchnerismo la reguló. Con lo cual, esa discusión no se da en todo caso. Más barato tarifa contra tarifa. En Palermo, Núñez, Recoleta, Barrio Norte, Puerto Madero, que el que paga la electricidad o el gas en ¿Vos sabés cómo se implementa eso? Pero no ¿Sabés hubo las discusiones que hubo en el subsidios, Hernán, no hubo Sí, en la segunda etapa sí. En la segunda etapa sí. No, pagaba más barato la luz en Belgrano que en Misiones. No, pará. Hablas de la redistribución, hablas de las tarifas. Y para mí las tarifas era el punto más hipócrita de todo el modelo. Primera cuestión. Los subsidios a los servicios públicos son un mecanismo de transferencia fenomenal en favor de los sectores populares. Lo que ha hecho este gobierno, si vos me decís, había que corregir la aplicación, esto un poco que ustedes plantean, la aplicación de los subsidios respecto al conjunto de la sociedad, perfecto, no es lo que hizo este gobierno. Pero tampoco es el kirchnerismo, sí. tampoco se segmentó
para no darle un subsidio a quien podía pagar la tarifa completa. Si me permitís, yo fui parte de esas discusiones, así que lo sé. En los últimos 2 años, de 2014 en adelante, sí se implementó. Se implementó en parte en la electricidad y en el gas es mucho más difícil porque hay una realidad. Yo sé que nosotros hablamos a boca de jarro y nada pasa, pero no es sencillo vincular el consumo de los servicios a la capacidad contributiva, por decirlo de algún modo, no sería contributiva, pero a la capacidad de pago que tiene cada una de las personas. ¿Por qué? Porque si vos vas, por ejemplo, a San Martín, cerca del área Reconquista, esa persona probablemente consume más electricidad que una persona que vive en la capital. ¿Por qué? ¿Porque vive mejor? No, porque vive peor. Y entre otras cosas, se calefacciona con electricidad. Entonces, no es sencillo lograr claramente no. Por eso esa segmentación de los subsidios. En una visión porteñocéntrica del AMBA, y en el interior no hay clases populares. Barrio Norte no tenía una parte importante del subsidio. Yo sé que ustedes no lo pueden decir, pero es la verdad. ¿Qué quieren que haga? No lo tenía. No lo tenía. Desde 2014 que no lo tiene, muchachos. No lo tiene. Está bien, salite de Barrio Norte, andate a Villa Crespo. Hay familias que, por supuesto, podían pagar más de tarifas y pagan el doble, triple o muchas veces más que en el interior. Si vos lográs segmentarlo, yo te doy la mano y te digo, perfecto. Ahora, si no lográs segmentarlo, yo, Hernán, prefiero que exista el subsidio. ¿Sabes por qué? Porque la familia de Villa Crespo probablemente sea una familia de clase media que lo que se ahorra el subsidio lo va a pagar en consumo, y con lo cual nos hace bien al conjunto de los argentinos. Terminaste con la crisis es un error de interpretación. Hay algo que planteaba lo siguiente, era que el subsidio no resolvía el principal problema, que era que pleno enero, pleno diciembre, 30 grados y no había luz en media provincia de Buenos Aires. ¿Pero eso por qué tiene que ver con el crecimiento económico? Nada tiene que ver con el crecimiento económico. Tiene que ver con las empresas no invirtiendo. ¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este enero? ¿Qué pasó en este enero? Mentira, no te comas la propaganda. Yo no me como ninguna propaganda. Bueno, te comes la... ¿Sabes por qué? Porque en el 2017 hubo menos. En el 2018, en el verano del 2018, hubo más que en el 2016. O sea, en el 2015 hubo más. La propaganda que sacan en la radio todo el tiempo habla del año pasado, porque no pueden decir lo mismo para este año. Entonces, que me expliquen por qué duplicaron, triplicaron, cuadruplicaron las tarifas, tenés los mismos cortes, pero ¿sabés qué? Vos la tenés que pagar, querido. No entiendo qué están defendiendo. La verdad, yo prefiero los subsidios. Prefiero que el conjunto de la sociedad banque los subsidios. Me parece un gravísimo error y ni siquiera hablé del efecto que tiene sobre la producción. Yo vengo de San Martín. ¿Saben las pymes que se están muriendo por lo que ustedes están planteando? ¿Saben el desempleo que se generó por esto? ¿Son conscientes de eso? Porque es muy fácil si no hablar, ¿eh? Claro, yo la verdad todos los días me tocan el timbre con ese quilombo. Y eso es porque sacaron los subsidios. ¿Qué piensan? Hernán, si los subsidios salen de la máquina de emitir dinero porque no hay recaudación suficiente por la inflación, también la clase Pero si hay popular, menos emisión que cuando había... Déjame terminar la pregunta, María. Las clases populares con la inflación son los que más sufren. Entonces, si en definitiva todos están subsidiados sin segmentación, por más que las clases populares tengan un subsidio, con la inflación igual pierden un poder adquisitivo. No, bueno, no es así por dos razones. Es una de subsidio generalizado. No es así por dos razones. Primero, porque la inflación, de nuevo, no es un problema per se. Es un problema cuando lo comparás con los salarios. Entonces, decime si querés que los salarios quedaron por debajo de la inflación, cosa que no es cierta. Las clases populares no son empleados registrados. Muchos hacen changas en negro. Entonces no tienen posibilidad de los salarios no registrados se miden, y los ingresos de los no registrados se miden por el INDEC. Y esto es válido también para los no registrados. Lo mide el INDEC, con lo cual, y lo mide no con el IPC, para que no me digan, lo mide con otra cosa que se llama EPH, con lo cual no hay un problema en términos de ingresos. La encuesta permanente de hogares. Claro, con lo cual no es un problema, al contrario, le ganaron siempre a la inflación. Y además, los subsidios son salario indirecto, son salarios, de lo que les decía recién. El que no paga, la clase media, dice, bueno, podría pagar, sí puede ser. Ahora, lo que se ahorró ahí, se compró un par de zapatillas adicional y le dio trabajo a la pyme. Esto es lo que estoy planteando. 2 o 3 precisiones. Y gran parte del ahorro que tuvieron las clases más pudientes, que fueron las más beneficiadas de los subsidios, fueron a especulación financiera, inversión financiera, no fue a cosas productivas. Digo, vos tenés tu verdad, pero me parece que no es la única verdad. Creo que estás hablando de casos puntuales y en la película porque ¿sabés general... qué pasa? El 70%, lo dijo recién él, el 70% de la sociedad argentina tiene ingresos magros, con lo cual estabas hablando que en todo caso, en el mejor de los casos, el 30% recibía un subsidio que no le correspondía. Y además, el problema lo tenés con un 5%, con un 1%. Porque los números tirados hacia el azar
que 70% estás hablando de todo el país. Y los subsidios eran en AMBA. Vamos a ver en AMBA cuánto de ese 70%, no sé si Diego me puede ayudar con los números, si Mira, el 70% y se aguantaban ese esos número. No, Alguien que gana 100 lucas y pagas ¿Cómo 20 se pesos de conformaba gas? la tarifa de una persona que pagaba la energía en Córdoba? Decime, ¿cómo se conformaba? Con lo que pagaban, por ejemplo, Si de en gas. 12 años, El gas en Boca tomo de el dato Pozo. de él, Pará, si en pará, 12 años, el gas en Boca de 70% Pozo. de la población argentina tiene salario pará, malo, son un déjame desastre, querido. responderle, pero déjame Déjenme gobernar. responderle, No vuelvan porque más. si no, no vuelvan nunca el de más. Córdoba no vuelvan sabe, nunca más. no te 12 años. enojes, ¿Sabes qué hizo en escuchá, 12 años argumentá, Alemania, argumentá. después de la guerra? Transformó Un una dato. potencia económica. Usted en 12 Dame un años dato. nos dejaron 70% Abandoná el pobres. antiperonismo y dame un dato. Te ¿Por qué respondo a vos. antiperonismo? En Córdoba, porque si no el de Córdoba se confunde. ¿Por qué le aumentó también la tarifa ahora si no tenía subsidio? Yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque las noticias ustedes las saben mejor que yo. Hernán, te Y voy a no hacer una habrán precisión aumentado tanto como acá. del Pero popular aumentaron que los es el servicios. peronismo. ¿Por qué? En el año, Porque, por ejemplo, espera un momento, espera un segundo. para un momento. Porque En el 75, el Rodrigazo, gas en Boca gobierno de peronista. Pozo. Diego, 89, que termine, plan Bonex. Diego. Gobierno El peronista. gas en Boca de Pozo lo Sí, pero no puedo desreguló escuchar. este gobierno que quiere que valga $7 en lugar de 3,5 porque efectivamente estaba subsidiado, no subsidiado finalmente en digamos, en el usuario final, en el caso del interior del país. Pero sí estaba subsidiado previamente, con lo cual, cuando compraba la empresa de gas o de energía local, compraba más barato A ver, y Diego. por lo tanto pagaba más barato. Por lo tanto, nos quedamos sin producción de gas. O sea, punto. Y tuvimos que empezar No, a importar. mentira. Dejalo, Hernán. Pero si tenés más gas. No digas Hernán, acaba de payasadas. terminar de hablar. No te ofendas, no maltrates, Pero porque yo no te ofendí. no te dije payaso. Entonces, Escucha bueno. bien, dije no digas payasadas. Bueno, y vos no O sea, digas estoy atacando mentiras, tu entonces. Vos no digas discurso. mentiras, No te ataco a vos como Sé persona que debes ser riguroso una y no le excelente mientas a la persona. gente, entonces. No, vos estás Sí, dale. mintiendo en todos los datos que diste. El primero es que nos quedamos sin gas para arrancar. No, es mentira. Bueno, entonces, ¿por qué importábamos gas licuado? Pero El señor preguntale De Guido a IPF haciendo un por qué. gran negocio. ¿Por qué tiene Técnicamente no sé si récord le de gas? importó todo. No, Lo el pagaban. resto está en las causas penales, claro. Hay causas Pagaban, penales, ¿no? pagaban, Hay no causas sé si penales venía. por eso, ¿no? Unas lindas causas penales en las No, cuales porque están involucrados. consumíamos más. 40.000 pero tenés récord millones de dólares. de producción de gas. ¿Ves que yo no Llevamos miento? el plan de inversión que está teniendo hoy en la industria del gas argentino y de petróleo es de 40.000 millones, del cual ya se va ejecutado casi la mitad. Eso es gracias a estas tarifas. Entonces hay que explicarle a la gente que si durante 12 años no pusiste tarifas correctas, entonces te quedás sin ese bien, porque yo como empresario no voy a producir. Entonces hay que explicar otro tema muy importante. Si en 12 años lo que vos generaste es un país donde el 70% de los trabajadores, según tus datos, que no coincide con lo del INDEC, pero tus datos, el salario es bajo, ¿qué hicimos mal? No, sí, 12 son años, los del INDEC. si vos me dejabas, Sí, son Son no los del importa, INDEC. dejalo que diga lo que El quiera. 70% gana por abajo de la línea de indigencia, de No, pobreza. de la línea de indigencia no ¿Cómo dije puede ser yo, que la dije pobreza de me da no dije 30%? eso, no dije de la línea de indigencia. Por eso, ¿Cómo podemos es hablar que con llegamos datos al dato de ciertos, 30% de pobreza si el 70% de los ingresos Porque están por habla de debajo sueldos y Porque la habla de canasta, sueldos. la canasta La canasta- familiar. Entonces, La canasta básica ¿puedo dar un ejemplo? alimentaria. ¿Puedo dar un ejemplo para que se entienda esta discusión, por lo menos con datos ciertos y dejemos de revolear varias mentiras? No, yo no revoleo mentiras. A mí Digo, no- en yo general, no revoleo claro, mentiras. inexactitudes. Bueno, me gusta mejor. Bolivia nacionalizó parte de su producción hidrocarburífera, apenas asumió Evo Morales. Viene creciendo hace 10 años a tasa del 3 al 5%. Es el boom económico más importante y más sostenido de la historia de América Latina, por lo menos en cantidad de años de la última mitad del siglo para acá. De la mitad del siglo pasado hasta acá. Incorporó a la clase media al 40% de los bolivianos que estaban en la indigencia. O sea, tuvo un trasvasamiento social fenomenal. Bolivia se endeuda al 4% desde hace ya muchos años. O sea, los mercados le gusta y quieren a Evo Morales. Los mercados, el ultracapitalismo financiero lo quiere a Evo Morales. Hace subsidio universal de energía. Subsidio universal de energía. ¿Y cómo compensa la pérdida por ese subsidio universal de energía? Además de haber nacionalizado parte de la producción de hidrocarburos, cobrando más impuestos a los sectores que reciben y no necesitan esos subsidios. Hay modelos alternativos a los que aplicó el kirchnerismo, sobre todo en el segundo tramo, y a los que se busca aplicar, porque la segmentación, y esto ocurre desde hace muchos años en Europa y no le encuentran la vuelta, no es posible. No hay forma de hacer una segmentación exitosa. Sufren las industrias, sufren las pymes, sufren los hogares electrodependientes porque no se los puede individualizar, porque muchos de ellos, por ejemplo, están en situación de pauperización. Entonces digo, hay modelos alternativos. Dejemos de decir que no existe, que en el mundo es así. No, en el mundo no es así. Acá al lado, el modelo más exitoso de América Latina hace subsidio universal
nacionalizar los No, hidrocarburos. yo creo que el gran problema del kirchnerismo, independientemente de la madeja en la que se metió con el sistema de subsidios, es un componente técnico que se llama choreo, muchachos. Se robaron la obra pública, se robaron parte de los subsidios al gas. Entonces, el componente técnico del choreo, al cual Hernán y vos, Adri, no hacen referencia, es fundamental, muchachos. Primero, es fundamental para explicar por qué se armó esa madeja. Ubicate. Yo me ubico, pero digo, a ver, si no, la hacemos... Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo nunca jamás defendí acá en ningún lado a nadie que choree. No dije que vos lo estás Bueno, defendiendo. por eso. Digo que no lo tomás en cuenta para tu análisis. Primera Entonces yo te cuestión. digo, Sí, lo tomo me en ubico cuenta, en lo tomo en decirte cuenta. que si no tomas en cuenta ese pequeño componente no podemos explicar el déficit de obra pública, no podemos explicar tampoco la inexactitud o por lo menos los problemas que tuvimos con los subsidios, si no explicamos desde que una parte... Pero estamos discutiendo eso, pero el componente técnico tiene que ver, tiene mucho que ver. Porque si hablamos de gas licuado, hablamos de choreo en gas licuado. Hablamos de obra pública, hablamos de choreo en obra pública. Entonces, me parece que ese componente tuvo muchísimo que ver para todos los gobiernos, ¿no? Pero para por el anterior y supuesto, para sin lugar a este. dudas, pero sin lugar a dudas. Si empezamos a rascar, vamos a encontrar Pero bastante sin lugar a también, dudas, ¿no? Seguro este gobierno. El Chon, la verdad que el modelo boliviano, no sé si Argentina debería pensar en el modelo Bolivia. No veo el mundo yendo a Bolivia a tomarlo como referencia. Hay un montón de países. Generalmente yo creo que Argentina tenía un buen sistema de organización de electricidad y de producción en la década de los 90. Se cambió por otro modelo. El resultado es que dejaste de exportar gas y petróleo a pasaste a importar. Ese es el resultado. Las tarifas en los 90 eran extremadamente altas, estaban dolarizadas, eso no era lo mejor, y ahora las teníamos especificadas en regaladas. Tampoco fue correcto. Creo que el gobierno, para mí, se equivocó en un montón de formas de implementar los aumentos. Creo estar tratando de recomponer y eso le impide bajar la inflación. Vuelvo al punto central. El gobierno tiene un gran déficit en cómo crecemos. El déficit de la vivienda. 1,3 millones de casas faltan y el gobierno no tiene plan ahí. Déjame preguntarte algo que estábamos hablando al principio, que es una discusión también histórica en la Argentina. ¿Por qué cada vez que se habla de inflación en Argentina la discusión es salarios, empresarios, subprecios, salarios? ¿Dónde se corta esa discusión en la Argentina? A ver, la verdad que la discusión por la inflación de salario no deja de esconder una lucha obviamente en donde los trabajadores pugnan por tener una parte de los ingresos que se llevan los empresarios. Sí. El fenómeno global que vos viste hasta 1980 a nivel mundial, que también se refleja en la Argentina y sobre todo después del 76 con la dictadura, es que los salarios venían creciendo junto, lo que aumentaba en productividad, esto que hablábamos, que se repartía igualmente en Estados Unidos, en Argentina y Europa. A partir de los 80 eso cambió y por eso tenés la gran concentración de riqueza en el mundo. La Argentina, a diferencia de otros países, no se abrió la importación. Entonces vos no pudiste aprovechar la mano de obra barata de un montón de productos y no te concentraste en lo que eras bueno. La Argentina se decidió cerrarse y terminó con malos productos, con poca productividad, con alta inflación y con un sistema productivo muy malo. Básicamente lo que vos tenés hoy, que vos te compras una prenda, una ropa fabricada en la Argentina es carísima. Y ese ingreso que vos no destinás a ir a comer afuera, a dedicarlo a que tu hijo haga danza, otra cosa, no emplearía trabajo en otros lugares. O sea, el argentino gasta demasiada plata en cosas que en el mundo cuestan poco. Entonces no puede destinarlo a gastarlo en otras áreas donde nos podríamos haber especializado. ¿Pero eso no podría dejar sectores sin trabajo? Y ese es el problema, que Argentina tiene que de golpe hacer todo eso junto, o el gobierno intenta en 4 años. En vez de haberlo hecho junto con el resto del mundo a lo largo de 30 años, donde pasaste de la industria a los servicios, Argentina de un día para otro lo quiere hacer. ¿Y cómo se sale de esa situación? Si no lo puede entonces el gobierno hacer todo junto. No lo puede hacer junto. Y por eso estamos en el gradualismo. Y por eso no crecemos. Dos cosas. En primer lugar, que creo que tanto en una variante como en la otra, los que siempre garantizaron sus ganancias son las empresas privatizadas de servicios, a las que siempre se les garantizó de una manera y de la otra que se lleven el dinero a una fuerza de desinvertir y de que tengamos un servicio pésimo. Y se han desechado propuestas muy claras como las de los trabajadores de Río Turbio, que tienen la mina, tenemos el carbón, tenemos una riqueza que está ahí. Es ineficiente al máximo Río Turbio. Lo mejor que hay que hacer es cerrarla, Río Turbio, traer el carbón de Sudáfrica. ¿Sabés cuál es el pequeño detalle? Y dejar gastar que en Río Turbio y en 28 de noviembre viven personas que justamente él tiende a ignorar. Viven personas, son 2 pueblos con miles de personas que tienen un proyecto para hacer funcionar la mina con la usina que se construyó, a medio construir, pero si la usina se pusiera en funcionamiento, los trabajadores de Río Turbio que han venido a discutir contra los 500 despidos, acompañados por supuesto con un paro comunitario, con una pueblada, porque los 2 pueblos desaparecen si se cierra la mina, y eso también es un problema social, y ellos plantean
que se puede poner a producir y que pueden garantizar energía participando en el interconectado nacional para 4 provincias. Eso atiende necesidades sociales y ahorra un montón de dinero que se gasta en otras áreas. Ahí surgen 2 puntos, que lo que dice Romina es fundamental en términos que hay 2 ciudades, 28 de noviembre y Río Turbio, que dependen necesariamente del ingreso que generan los trabajadores que están trabajando en ICRT, pero la realidad, aunque Romina quizás me lo va a discutir porque es algo que vengo investigando hace muchos años, es inviable la mina. El carbón está, pero es imposible sacarlo. Lo han intentado de todas maneras posibles, abiertas, y es más, por alguna razón en particular, este gobierno decidió, y hay que agradecerle, lo único que hay que agradecerle a este gobierno es que al que colocó al frente de ICRT es a una propia persona de Río Turbio, que es Seidán, porque el gobierno, la idea que tenía era colocar a alguien de Buenos Aires que llegue, diga, hola, acá estoy, cierro la puerta con llave y arréglense. Te puedo asegurar que tiene algunos problemas en Río Turbio el 28 de noviembre. Si el carbón estuviese como dicen que está, no lo hubiesen conectado a la nueva planta que hizo Isolú Corsán, no le hubiesen puesto un enchufe de gas. Es decir, le pusieron gas porque el carbón que está no alcanza. Y el único cliente que tenía ICRT era San Nicolás, que San Nicolás dijo, me sale más caro traer el carbón de Río Turbio que traerlo de Colombia. Es más, iban a hacer que esa propia la propia usina venga con carbón de Colombia. Y, Hernán, ¿qué se hace en esos casos? Porque hay muchos casos en este momento de empresas o cuestiones deficitarias que paga el Estado, que lo pagamos todos, que no son solucionables por lo que está contando Juan Cruz a largo plazo. ¿Qué se hace con eso? Bueno, ¿Cómo si efectivamente es así, depende de la vocación que vos tengas, digamos. Si vos tenés la voluntad y vocación de defender a los trabajadores, encontrás alguna solución. Eso es lo que hay que hacer. No es lo que hace el gobierno. Una cosa, miren, en septiembre del 2016, Cabrera, el Ministerio de Producción, hace un informe que lo llama Plan Productivo Nacional. Ese plan, está escrito, no lo digo yo, plantea un aumento de la desocupación del 2% y habla de 360.000 personas, trabajadores, a reconvertir, dicen ellos, en áreas que, claro, dicen que son sensibles. Por ejemplo, la textil. Básicamente, lo que han hecho es la apertura importadora, el aumento de las tarifas, y lo que ha generado es que esos 360.000, un poco menos a esta altura del partido, porque ese era un plan para 4 años, se queden sin trabajo. Lo insólito es que te dicen, no, nosotros vamos camino a los servicios como hizo Australia. Claro, con la diferencia que Australia hizo ese proceso, yo no lo comparto, pero supongamos que así fuera, poniendo plata para hacer esa reconversión. Bueno, acá no se hace la reconversión poniendo plata. Dice que tienen programas justamente para colaborar con esa reconversión. Pero si no, tampoco se puede negar que hay un avance y un cambio en la matriz productiva. Definitivamente, pero digo, el cambio es con la gente afuera. El cambio es con la gente afuera y lo dicen en los papeles, cada vez más se nota en la calle y es lo que plantean, porque su idea es justamente que sobra un montón de gente y que, bueno, si no tiene trabajo, no sé, que vea qué hace. Muy bien, muy fuerte el debate hoy acá en Informe Central. Mariel, hubo novedades hoy con Carlos Zanini.